Entonces, tú llegas con el coche, llegas tarde para misa, ¿no? Y de repente el único sitio que queda libre para aparcar es el de minusválido. Y tú sabes que el de minusválido no hay que aparcar. Y dices que me pueden poner una multa, que es por lo que la gente al final no aparca. Pero el pecado pensamiento lo tiene porque aparcaría si no fuera por la multa, pero quiere. O sea, el pecado pensamiento está. Pero ¿qué pasa si también hasta la multa te da igual, ¿no? Llega y dice, me da igual la multa, si yo tengo dinero de sobra, que me pongan la multa y ya lo pagaré. Ya has decidido eso, otro pecado del pensamiento. Si al final vas y aparcas, entonces ya otro pecado por no querer cumplir con la obediencia, Pero antes ha habido unos pecados de pensamiento. Y por eso en los 10 mandamientos te separan dos, que son parecidos pero no son el mismo. Uno es no cometerás actos impuros y otro es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué es de lo que estamos hablando? De los deseos impuros. El deseo impuro te viene como tentación, tienes esa fase de delectación de es que este deseo impuro me atrae mucho y si al final dices... Consciente. Está bien. Eso es. Consentir es poner tu voluntad y tus sentimientos en eso. O sea, doy mi fiat, para que lo entendáis. A esto sí, punto que puta, ya está. Si simplemente con el sí lo haría. Porque ahí ya hay un compromiso, te has comprometido, tu voluntad se compromete a hacer eso. Entonces, por eso, si no hay consentimiento, claro, yo siempre digo, si hay lucha, no hay pecado. Mientras hay lucha, no, yo no quiero pensar esto, Señor, perdóname que me ha llegado este pensamiento, yo no quería. Señor, de verdad, otra vez que estoy siendo un desastre, yo no quería. Pero cuando ya te rindes y tiene que haber un consentimiento, se te dice, no, si yo dije que quería, si lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Entonces ya es pecado adversario. Pero mientras hay lucha es tentación. Eso es lo que le digo, tú sigues luchando, tú sigues todavía diciendo, es que no estoy segura si lo hice o no lo hice. Pues si no estás seguro, no hay compromiso de la voluntad. Porque cuando hay compromiso de la voluntad es que no hay duda. Porque ya has puesto tu compromiso, tu corazón, tu mente en eso. Y ahí ya no hay duda, no Señor, nunca lo que quería. Vale. Vamos entonces con las causas de sanación, o sea, las causas y debilitantes de la voluntad. Porque lo que hemos visto hasta ahora son cosas que tenemos que ya ha pasado, que han hecho que nuestra voluntad se vaya debilitando, pero también para prevenir que no se siga debilitando. Ahora, se puede debilitar de muchas formas. Entonces lo que vamos a ver. Primero hay que diferenciar entre los tipos de voluntad. La voluntad débil y la verdadera voluntad. La voluntad débil se puede dar de dos maneras. Una, la indecisa. La indecisa es una voluntad que nunca se compromete. O sea, esto que estábamos hablando nunca consiente ni se decide. Se pasa la vida mareando la perdiz, que se dice. No hace la voluntad. Claro. ¿Qué es indecisa? Pues tiene debilidad, por ejemplo, para dominar los pensamientos. Son personas que se distraen y no hay forma otra vez de volver al tema. Porque la voluntad es la que dice, no, espera, que tengo que volver aquí. Se vuelve en la cabeza, que tengo que volver aquí. O también un hábito mal adquirido no es capaz de quitárselo. También la voluntad engañada es también la voluntad débil. O sea, la indecisa es la que no es capaz de tomar una decisión. La voluntad engañada se cree que está tomando una decisión, pero realmente no la está tomando porque estás usando unos medios que no funcionan. Pongo un ejemplo. Tú quieres dejar de fumar. Y en vez de dejar de fumar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar de fumar. Dices, bueno, voy a fumar solo después de la comida en vez de antes de la comida. ¿Vale? Porque así como voy llena ya y me he comido mucho, pues no vas a dejar de fumar, te estás engañando, porque los medios que estás usando no te sirven. Porque el medio es la renuncia, para tener una cosa tienes que renunciar a otra. Entonces hay muchas veces que nos engañamos y decimos, no, si yo tengo fuerza de voluntad, lo que pasa es que no termino yo de quitarme esto. ¿Por qué? Porque te estás engañando, porque los medios no son los que tienes que usar.
porque igual no ese es el camino que tienes que elegir. Y luego está la verdadera voluntad, que la verdadera voluntad es la que se une a la del Padre y es la que cumple el anhelo que tiene el ser humano, el deseo profundo de Dios. Entonces, es una voluntad muy concreta, muy concreta. La voluntad indecisa, el problema que tiene es que dice, ¿pero tú qué quieres? Y te dice, yo qué sé, si yo no sé lo que quiero. Claro, si ni tú mismo sabes lo que quieres, es imposible que la voluntad se dirija a hacerlo. Porque ni siquiera tú sabes lo que quieres. Que es cuando le dices a alguien, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Ah, pues no sé. Y no sé, no, concreta. Entonces, por ejemplo, hay una cita de Marcos que dice, se acerca Jesús a un ciego y le dice, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dice, Rabaní, que vea. O sea, llega y le dice Jesús, ¿qué quieres? Concrétamelo. No le dice el ciego, pues tú verás. Como tú eres Dios y tú lo sabes todo, pues tú sabrás lo que yo quiero. Y es verdad. O sea, cuidado, es verdad. Dios sabe el anhelo profundo y lo que necesitamos y lo que realmente queremos. Aunque nosotros no lo sepamos. Pero nosotros necesitamos decirlo, concretarlo. ¿Por qué? Porque si no nuestra voluntad no se sana. O sea, claro que Jesús puede darte lo que tú quieres. Y luego te enteras, pues yo también quería esto y el Señor me lo ha dado. Pero no te sanas así si tú no eres capaz de concretar. Entonces, como Jesús lo que tú quieres, que tú llegues a plenitud y estés completamente sano. Muchas veces parece que está parado y está esperando a que le concrete, a que especifique, a que tú mismo te des cuenta cuál es el anhelo de tu corazón. Tenemos el ejemplo del que no lo hace mal. Juan 5:6. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Fíjate que es una pregunta muy concreta, ya no es ni siquiera que le dice qué es lo que quieres, sino te lo voy a decir yo porque te veo muy débil. ¿Quieres curarte? Y llega el que está allí, en vez de decir que sí, empieza a dar rodeos. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y yo voy, otro baja, este es que yo, venga, rodeo. No ha concretado. Él, por su propia fuerza, no se puede ir a la piscina y meterse porque la voluntad es tan débil que ni siquiera puede decir que sí, que quiere curarse. Y además dice el Señor cómo le tiene que curar. Tienes que meterme tú con la camilla aquí mientras se agita el agua porque así es como me voy a curar. Pero porque esa es la idea que llevaban ellos. Allí estaban todos los enfermos esperando que se agitara, el espíritu agitara el agua, entonces se metían corriendo y algunos se sanaban, decían. Entonces él, su mentalidad, con su punto de vista deformado, decía, pues entonces yo para curarme tengo que esperar a que se agite el agua, que alguien venga, me coja la camilla, me meta. Entonces claro, cuando dice Jesús, ¿quieres curarte? No se le ocurre otra posibilidad. Y es más, no se le ocurre decir, lo único que me está preguntando es si quiere. Sí, y ya los medios nos ponen todo, que pasó de Dios. Entonces a veces el Señor nos hace una pregunta muy sencilla, pero nosotros nos complicamos la vida, diciéndole al Señor, claro, para que yo haga esto tiene que ocurrir esta serie de acontecimientos y estas cosas y esta forma y esta posibilidad, hasta que no pase, pues no me voy a curar. Hasta que no pase esto, hasta que no vaya al retiro de no sé dónde, no voy a curarme. Pues mucha gente que piensa eso. Aquí en este retiro es donde yo voy a... Y luego se va mucho polvo porque no ha pasado, porque él pensaba que iba a pasar en ese retiro. No, porque tiene que ser de otra manera. Bien. Y la última, tenemos a el que le dice, sabe lo que quiere, o sea, sabe lo que quiere de verdad, concretado, y se lo dice al Señor, quiero esto, y el Señor va después y te dice, pues si quieres esto, tienes que hacer esto, y no, que es el joven rico. Que llegue y le dice, él pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Eso es lo que quiero. O sea, fíjate que ha ido ya al anhelo más profundo, o sea, está apuntando a Dios.
No se puede decir que estoy con las cosas de la tierra, no. He descubierto cuál es mi anhelo más profundo. Entonces le dice, primero, guarda los mandamientos, porque si los guardas, la voluntad no se va a desviar, que es lo que estábamos viendo. No matarán, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falsos testimonios, Y dice, ya lo he hecho y no ha funcionado. ¿Qué me falta? O sea, aquí sigue faltándome algo y yo lo sé. O sea, lo sabe, hay conocimiento. Entonces le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ve y sígueme. Y dice, no tengo voluntad para hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene avaricia. Porque hemos dicho que la avaricia es la concupiscencia. Él había llegado hasta los mandamientos, solo hasta ahí. No había llegado más arriba hasta su concupiscencia, a darse cuenta que lo que le estaba diciendo el Señor es que tiene avaricia, porque tiene concupiscencia de los ojos, y tienes que vender las cosas y dar limosna, dáselo a los pobres para tener desapego y así sanar tu voluntad, y así que vas a poder seguir. Porque el Señor sí sabe cómo sanar. Y por eso a él le dice esa cosa y a otro le dice otra cosa distinta. Pero él sabía que daba el nivel de los mandamientos. Y ahí lo de siempre, no sale. Entonces, la verdadera voluntad es sincera. La verdadera voluntad vive en la verdad sin máscara. Conoce primeramente sus debilidades. Y precisamente porque las conoce, intenta corregirlas. Cuando las consigue corregir, ya puede confiar en lo que le está pidiendo Jesús y tirar por ahí a hacerlo. Busca siempre el buen fin, lo que quiere conseguir, de lo que se lo va a dar Dios, y los buenos medios, no los que yo me busco, con los que me voy a equivocar, sino los medios buenos que pase el Señor y me va a decir cuáles son los que tiene que hacer. Y cueste lo que cueste, lo voy a hacer, aunque me cueste un montón. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de las enfermedades. Sí, vamos a ver entonces realmente los problemas que tiene la voluntad, que hay de muchos tipos. Como tenéis en boli, podéis ir apuntando lo que el Señor os ilumine que tenéis vosotros, ¿vale? Para poder ir viendo luego cómo se arregla eso. Porque cada una se va a arreglar de una forma. Entonces, bueno, cuando uno tiene una voluntad que no se mueve, que es como que no tiene ganas de hacer nada, eso le pasa con los depresivos, con los perezosos, con los que dice, ¿qué es que hace algo? Y dice, sí, y solo pensarlo ya están agotados. Pues eso. A veces es por miedo al esfuerzo. Le da miedo lo que tiene que hacer, que parece una cosa gigantesca o muy dolorosa o que te va a agotar y dice, no. Y dice, vale, eso sobre todo le pasa a los adolescentes. No, y me pasa a mí. A ver, yo tengo fatiga crónica, ¿vale? Entonces yo siempre estoy cansada. Y como sé también cómo me quedo después de hacer un esfuerzo exagerado, cuando a mí me dicen hacer cualquier cosa, lo primero que sale de mí es ¡puf! Siempre sale ¡puf! ¿Por qué? No es por pereza, sino porque mi mente ya me está anticipando todo el esfuerzo que voy a hacer y cómo voy a acabar al final. Ahí está el miedo al esfuerzo. No porque yo sea una persona vaga y no quiera hacer las cosas, sino porque de repente veo la montaña a la que me enfrento y digo, vamos a ver, ¿de verdad que nos está pidiendo el Señor? Siempre digo eso. ¿De verdad que nos está pidiendo? Claro, entonces ya empiezo ya mi rifirrafe con el Señor. Bueno, yo lo hago, pero tú dame la gracia de poder hacerlo, pero que el miedo al esfuerzo no es solo por pereza. Quiero que os deis cuenta de esto. El miedo al esfuerzo puede ser también por el cansancio que te va a suponer y que tú piensas a lo mejor que no tienes fuerza suficiente para poder hacerlo. Ahora, si Dios te lo está pidiendo, te va a dar la fuerza. Muchas veces también la capacidad, que tú no te encuentres capaz de eso. Claro, pero por eso te da miedo, porque tú te miras y dices, yo esto no puedo. Y ves el esfuerzo tan exagerado que te da miedo. Porque a otra persona le puede costar menos. Claro. Y dice, ¿por qué me lo han encargado a mí que me cuesta tanto hacer esto? A ti te da miedo eso. Y la ansiedad también te da miedo por todo eso. Claro, efectivamente. Porque sabes lo que pasa luego. Es porque adelantas lo que va a pasar y en ese momento lo estás contando porque si el Señor te lo está viendo te va a dar la gracia para poder hacerlo. En el fondo hay una falta de confianza en la gracia de Dios. Porque el miedo viene de desconfiar de Dios, que es lo que le pasaba a Adán en el paraíso, que se esconde de Dios, porque ya no se fía de él. Bueno, la segunda.
¿Qué falta de autocontrol? Esa sí es por placer, en la primera concupiscencia, te lleva al hábito adquirido de la pereza. Como no te has ejercitado en la virtud de hacer cosas por los demás ni por ti, y tienes la costumbre, mala costumbre, de estar siempre tumbado sin hacer nada, pues entonces el placer de estar tumbado sin hacer nada y que te lo den todo hecho, al final se genera en un mal hábito adquirido. Y luego cuesta mucho trabajo quitárselo, porque la repetición te afianza en el corazón ese mal hábito. Entonces, si tú acostumbras a tus hijos a no hacer nada, que ya lo hago yo, cuando sean mayores y quieran hacer algo y quieran encontrar un trabajo, les van a poner a todos de patitas en la calle, porque no van a ser capaces de moverse a hacer algo, porque están acostumbrados a moverse lo mínimo, el mínimo esfuerzo, para estar más cómodos. Y eso es falta de autodominio. Por tanto, como hemos visto en la primera concupiscencia, ahí habría que hacer ayuda. Luego, la acedia. La acedia es un tipo de tristeza más que pereza respecto a todo lo espiritual. Los antiguos padres la consideraban un pecado capital. Ahora se han quitado y te digo por qué. Es todo esfuerzo que tengas que hacer en tu vida espiritual. Lo cual quiere decir que estás rechazando ser santo. Y si estás rechazando ser santo, vas directamente contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios precisamente es que te alejes a hacer por la gracia. Entonces la acedia es más sutil de lo que parece. Es una tristeza porque es que otra vez leer el príncipe, otra vez leerme la Biblia, ay, el rosario, madre mía, el rosario. El rosario, ni la misa, ni la catequesis. ¿Qué hacer la misa? Es que ya he ido mucho. Ya he ido a mucho. Yo lleva de pequeña, por ejemplo. Te pone una meditación, la dejas a mitad, porque es que ya no vuelvo mi alma. Que la acedia va poco a poco. ¿Por qué? Porque, claro, la vida espiritual cuesta un esfuerzo tremendo. Porque tienes que luchar, porque tienes que mortificarte, porque tienes que hacer virtudes, porque tienes que morir a ti mismo, cargar con la cruz. Y entonces tú puedes que no cumpla la voluntad de Dios, que es que hagas precisamente todo eso, por pereza espiritual. Por eso se consideraba un pecado capital, es más grave de lo que parece. Y casi no se habla ya de la acedia. Hay gente que no lo ha oído en la vida. ¿Ves? Palabra acedia. Palabra de Dios. Te ha llegado al corazón. Acedia, porque De hecho, es una de las tentaciones más grandes de los que viven en clausura. ¿Sin H o sin H? sin H. Sí. Acedia. Es una de las tentaciones más grandes de los que viven en clausura, porque ya sabes que los consagrados tienen como un horario muy estricto y unas obligaciones espirituales. Por ejemplo, los sacerdotes tienen que decir misa todos los días, tienen que hacer la liturgia de las horas, son obligaciones. Y los del convento tienen que hacer sus horas santas, sus horas de llamada, tal. ¿Qué pasa? Que se lo empiezan a tomar como un trabajo. Pierden en la cabeza que eso es voluntad de Dios para toda alma y que tú tienes, eso te va a llevar a ser santo y a nada cumplir tu vocación, y se lo toman como un trabajo. En el momento que se lo toman como un trabajo, viene el tedio y está esperando las vacaciones. A ver cuándo me llega el tiempo libre y ya puedo dejar de rezar, a descansar y hacer las cosas que a mí no me deciden. Gracias, Luca. Sigo. Bueno, la siguiente ya, que es la más grave de esta de la incapacidad de moverse hacia el bien, es la abulia. Abulia que no te apetece nada, te has ido alejando tanto de las cosas de Dios, te encierras tanto en ti mismo, te abandonas a la tristeza, que al final llega un momento en que no quieres salir de tu casa, no quieres levantarte de la cama, no quieres ni vestirte, quieres estar en pijama todo el día, te da igual hasta comer. Y además estás convencido de que no va a funcionar nada, ni Dios siquiera. Entonces ahí estás en ese estado derrotado, que la voluntad prácticamente está muerta. No puedes hacer nada. Nada. Te dicen cosas y a ti te entra por un oído y te sale por el otro, y ahí a estar encerrado. Se ha muerto hasta la esperanza de que Dios pueda hacer algo contigo o que quiera. Entonces, en esos casos más graves, la única solución es quitarse todo y quedarse solo con Dios, porque ahí eso lo arregla Dios directamente. Así que agarra a la persona, la pones delante del Santísimo y le dice: mañana vengo por ti. Si no comes, no pasa nada. Si no duermes, no pasa nada. Pero tú te quedas ahí con el Creador y que te arregle. Porque... Eso es bulimia, ¿no? Abulia. Abulia. Y los médicos ponen Y sin H. cuando estás así.
Cuando estás que nada, ya nada te mueve. Que no te mueve nada. Hombre, por supuesto. La bulimia. No, la bulimia es la comida. Abulia. Abulia. Eh, Abulia. Ojo, no estamos diciendo porque una depresión profunda te produce. Es una depresión. No. Tú puedes tener una depresión profunda con un tratamiento que necesita un psiquiatra, un psicólogo que te trate y también ir al Santísimo. Pero tú también puedes tener una desgana de desesperanza por un trauma que hayas tenido. Que no es depresión, sí. El caso es que tú no puedes quitar los medios humanos, ni el psicólogo ni el psiquiatra en el tratamiento, pero no va a ser suficiente. Porque como es una falta absoluta de esperanza, ¿quién da la esperanza? Dios. Dios. Con lo cual también hay que llevarlo al Santísimo. Porque nosotros no somos solo cuerpos. Una pastilla no te va a dar esperanza. Una pastilla va a regularte el cerebro para que tengas más serotonina y entonces suba el ánimo y entonces te encuentres mejor y tal. Pero la esperanza te la infunde Dios. Por eso, cuando llegan casos tan graves, hay que ponerlos delante del Santísimo. Y desde que como si te duermes, que me da igual. Quédate ahí delante del Santísimo y ya vendré por ti. Y cuando lleves un mes, verás la diferencia. Eso es. Pero hay que llevarlo, claro, porque esa persona no va a ir. No, hay que llevarlo. Bien. Segunda enfermedad. Esto estábamos hablando de una voluntad incapaz de moverse hacia el bien. Por estas cosas. La segunda, inestabilidad emocional. Un momento. Estas que habéis dicho son todas de Toda es de la voluntad incapaz de moverse al bien. ¿La de ahora cómo se llama? Inestabilidad emocional. Que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no, pero además no tomo decisiones por mí mismo, sino por lo que me están pasando. Tenemos primero los que se abandonan a las decisiones de otros. Lo que diga la mayoría, a mí me da igual. ¿Sabes? Como he dicho que era al principio. Inestabilidad emocional, que te dejas llevar, es inconstante. Se abandona uno a las decisiones de los demás. Yo nunca tomo una decisión para que los demás decidan. Lo que quieran. A mí me da igual. No es tan importante coger los nombres y el esquema que tenemos, sino que el Señor os diga cuál es lo vuestro y apuntar lo vuestro, ¿vale? O sea, lo importante para cada uno es que no es apuntarlo todo, sino que tú apuntes con lo que te sientas identificado y decir, eso me pasa a mí y cómo se quita eso. Ya, pero si lo apuntas todo, lo repasa y dice, bueno, aquí es donde yo caigo. Bueno, tú dejas. Vale, vale. Yo no me acuerdo de Que si son alumnos de pasada, Claro. O si no caemos en todo. Y es que igual. Dice que hay con todo, efectivamente. Bueno, vale, seguimos. Eso está claro, ¿no? Que lo piden los demás, que cómodo es esto. Pero yo nunca voy a tener una decisión y por tanto mi voluntad débil, porque nunca la pongo yo. Vale, siguiente, victimismo. El victimismo es sentir que todo es hostil, pero sobre todo es ponerte tú en el centro y que todo gire alrededor tuyo. Como me siento yo, es encerrarse en uno mismo. Lo mal que estoy, Lo mal que estoy, lo que me han hecho todo referente a mí. Entonces, como es todo lo que todos los demás van a hacer, decidir, tal, me va a atacar directamente, lo mejor es aislarme. Los que se hacen el victimismo se suelen aislar y además se suelen quedar en su dolor. Entonces, tenemos un ejemplo de Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux, cuando era niña muy pequeña, caía en el victimismo. Y entonces su padre hizo un comentario. O sea, ella lloraba por todo y lloraba por haber llorado. O sea, ella lloraba y después de llorar lloraba por haber llorado, porque queréis como son, porque tal, porque bueno, que siempre estaba llorando por todo. Y llevaba a su padre ya que no podía más. O sea, esta niña, nada, todo era llorar. Entonces un día, en Navidad, su padre hizo un comentario o algo así de a ver si la niña ya es mayor, se hace mayor de una vez y ya podemos evitar estas cosas que hacemos. Y entonces, en ese momento el Señor le dio una luz a Santa Teresita, que fue la parte de su vida, lo llamo así, en ese momento de pequeña, porque sintió que el Señor le decía, cuando ya estaba llorando, ya no puedes seguir así. Esto ya no. Para. Claro, la gracia del hombre, porque me lo está pidiendo el Señor, la voluntad del Señor es que deje de llorar. ¿Sabes? Como clarísimo. Y entonces hizo la virtud, el acto de virtud heroico en su caso de niña, que fue salir sin llorar y sonreír. A pesar de que le seguía doliendo, porque ella seguía con su cosa de tal,
que no se notara y dejar de llorar. Y a partir de ahí rompió el victimismo y salió de sí misma. Pero fue con un acto de la voluntad. El Señor me ha dicho lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Cumplió la voluntad. ¿Que deje de llorar? Podemos llorar. ¿Esa era Santa Teresita? De Lisieux, sí, Santa Teresa de Jesús. Entonces, porque hizo lo que le habían dicho, pero ella con su voluntad, vale, lo voy a hacer, aunque me cueste, se sanó su voluntad, la voluntad de Santa Teresita de Lisieux, luego fue espectacular. Siguiente. Vale. Luego tenemos las personas que no se plantean ni siquiera lo que van a decidir o no. Se dejan llevar por lo que le apetece. Las personas que están más abajo, en el escalón de la voluntad, porque las concupiscencias ni se plantean si existen o no existen, ni si es conveniente o no es conveniente, ni si es bueno para mí o es malo para mí, si le hace daño a otro o no le hace daño a otro, me da igual. Ahora mismo me apetece esto, lo hago. Ahora me apetece esto otro, lo hago. Y ahora que me apetece esto, lo hago también. Y van así como dándose capricho. Esta es la parte del capricho. Entonces, veo una cosa que me gusta, me la compro. Luego, ¿qué pasa? Que tienes la casa llena de cosas que te gustan y luego dices, ¿y qué hago con todo esto? Y entonces, bueno, pues, no saben, compran cosas, comen cosas, Que le sientan mal. que les sientan mal, toman decisiones, van así, como el viento. Ahora me apetece esto una cosa, ahora me apetece el otro, y no se plantea si es bueno para ellos, si les conviene, si para su futuro es bueno, si su buena imagen, si se van a enfermar, si no se van a enfermar, si se va a enfadar todo el mundo contigo, da igual, me apetece y lo hago, o sea, es instantáneo, tal cual me apetece, tal cual lo hago. Con lo cual es una voluntad de capricho que es muy débil, porque no son capaces ni de reflexionar nada. O sea, no es una decisión libre, actúan por impulso, por instinto, como los animalicos. Entonces eso le falta la dignidad de persona, no les lleva a la felicidad. No buscan hacer la voluntad de Dios porque ni siquiera saben si es voluntad de Dios o no, ni siquiera saben si es la suya, les da igual, no piensan, no paran a reflexionar. Y entonces, claro, su vida va muy mal, es una enfermedad grave de la voluntad. Bueno, la siguiente sería la del caso contrario, en vez de hacer caprichos, se dan castigos, porque consideran que no se merecen un bien porque yo soy muy malo, soy muy pecador, así que lo que voy a elegir va a ser el mal. Y entonces tienen ahí unos problemas de autoestima de yo soy una mala persona, yo le estoy perjudicando a todo el mundo, sería mejor que me quitara del medio y entonces pues en vez de darme un bien, son personas por ejemplo que dicen pues como me he portado mal, pues ahora me voy a emborrachar. O sea, saben perfectamente que emborracharse está mal. Pero dicen, me da igual, así como me voy a enfermar, me voy a emborrachar y me voy a tratar mal, que es lo que me merezco. Entonces tienen una visión deformada de la realidad y de sí mismos que les lleva a buscar el castigo, a elegir mal a propósito. Vale, pues con eso se diría la herida de mi estabilidad emocional, que es así, para acá, para allá, para acá, nos llevamos para acá. La siguiente se parece el nombre, pero no es lo mismo.